Hola, buenos días, ¿me escuchan? Hola, buenos días, Lick.
Sí, perfecto. Bueno, se les había quedado una especie de tarea acerca de los elementos de la banca de desarrollo. Nafin, Banobras, Bancomex, Bansefi, Banjército, ¿no? Así de manera rapidísima, ¿qué encontraron de de esta banca? Cualquiera de los tres. Bueno, como no, como me aparecen entonces, Dulce, ¿qué encontraste de tu tarea cuanto a la banca de desarrollo? Si estás ahí, Dulce, creo que no. Juan, ¿qué encontraste? Angelic, pues esta banca de desarrollo básicamente se enfoca a pues a los sectores, digamos decir, a los sectores que tienen actividad, a las pequeñas empresas, como Ok, les ayuda a que ellos puedan crecer, además de apoyos a como pequeños créditos a las claro. personas. Ok. ¿Alguien que guste comentar o que guste ampliar lo que acaba de decir su compañero? No, chicas, ninguna. No he checado la verdad si entregaron o no tarea, la verdad no he checado la plataforma. Se supone que vencía hoy a las 10 de la mañana, pero no sé, ¿verdad? No he revisado todavía. Recuerden que van bajo rubros de participación y obviamente esos rubros la siguiente semana no nos vemos hasta dentro de 2 semanas. En esas 2 semanas, bueno, ya tendrían que presentar su evaluación final y bueno, pues recuerden que 2 o el 20% de su calificación pues es participación. Entonces tengan cuidado en esa parte porque si no vamos a tener muchos problemas ahí. Bueno, ya en el caso de la banca de desarrollo, el chiste era que ustedes estudiaran cada uno de los elementos, porque obviamente nosotros los vimos de manera general, pero cada uno de estos tiene una razón de ser. Hay unos que solamente son para financiar, como bien comentó su compañero, pequeñas y medianas empresas. Hay otros que sirven para financiar, pero solamente cuando se traten acerca de obras, acerca de servicios públicos. Algunas otras dan la asesoría y dan la parte de financiamiento cuando se pretende exportar mercancía. Algunas solamente son créditos para la cuestión de adquisición de viviendas. Otros son para impulsar negocios y bueno, uno más que en el caso de Banjército que busca la situación de ser como una banca comercial, pero para todos los elementos que pertenezcan al ejército, a la Fuerza Aérea y a la Armada de nuestro país. Ya ustedes, bueno, ya estudiaron cada uno de ellos, pues de manera muy, digamos que muy detallado, por lo menos así lo quiero creer yo. Vamos a seguir con nuestro tema. Déjenme les proyecto. A ver, déjenme ver, creo que ya aparece. Ay, Dios. Bueno, hablamos la clase pasada, hablamos un poquito acerca de Conducef, hablamos precisamente de la banca comercial y nos quedamos hablando acerca de la banca de desarrollo. En el caso de la banca de desarrollo, bueno, tiene una razón de ser, ¿no? Hay una razón en la cual, por tanto, se deben de tener financiamientos para ciertos actores que son productivos dentro de nuestro país. ¿Y por qué es importante este financiamiento? Este financiamiento es muy importante porque ayuda a tener competitividad, ayuda también a hacer frente a la competencia, porque es parte de un mercado en el que obviamente pues, se encuentran todos estos actores.
Se dice que estos financiamientos también ayuda a que la economía informal pues se frene de cierta manera, ¿no? Que ya se tenga el poder adquisitivo pues para poder entrar a lo que nos mandata la ley. Igual ayuda a mantener cadenas de valor. Las cadenas de valor tienen que ver con la parte o con la funcionalidad de que son valores agregados pues, para cada una de las empresas. Igual ayuda a que los tejidos, bueno, pues sean más incluyentes, a que no solamente se beneficie a un sector de la población, sino que sea más diversa la situación del apoyo, la situación de cómo puede funcionar su economía. Y bueno, ya sabemos que entre más empresas haya y sabemos que entre más situaciones existan, tenemos la ventaja de que pues esto genera inversión por otros sectores y aparte, bueno, pues también nos crea la parte del empleo. Igual nos ayuda a que se pueda responder más fácil a la demanda, lo hemos visto, ¿no? ¿Cuántas veces estamos frente a una demanda extensa, una demanda amplia y las ofertas desgraciadamente no logran cubrirlo? Y al final de cuentas, entre más ofertas hay en el mercado, bueno, pues esto nos da una parte o nos ayuda a que precisamente podamos y tengamos de dónde elegir en todos los sectores del mercado. En este caso, bueno, tiene objetivos muy primordiales. Uno de los más importantes es que se pueda promocionar el desarrollo socioeconómico, no solamente del país. Esto se puede llevar a un esquema internacional o puede ser solamente en cierto sector o solamente en cierta región. También ayuda si hay sectores marginados que son los que generalmente no pueden acceder a esta parte de banca comercial, pues la banca de desarrollo ayuda a insertar esos sectores porque pues se les da mayor oportunidad, se les genera mayor movilidad, entre algunas otras cosas. Ahora, esos sectores a los cuales se encarga de apoyar la banca de desarrollo, pues claramente son sectores prioritarios. ¿Qué quiere decir? Que estos como tal, pues se ayudan a preservar en sectores muy específicos y muy importantes para nuestro país, no solamente para las pequeñas y medianas empresas, sino para todos como habitantes de acá, ¿no? Otra parte muy importante para la cual nos sirve este financiamiento por parte de la banca de desarrollo es porque ayuda a aquellos proyectos de incubación. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, apoya a toda la generación de nuevas empresas y a que su funcionalidad, bueno, sea más efectiva. En este caso, sabíamos, si ustedes vieron en su investigación de toda la banca de desarrollo, que estos elementos no solamente proporcionan el dinero, o sea, no solamente proporcionan el financiamiento, sino que claramente también facilitan la capacitación, la preparación en muchas otras áreas, ¿no? ¿Por qué esto? Porque muchas de las veces para tener una empresa funcionando, pues no solamente necesito dinero, también se necesitan otros elementos que nos capaciten acerca de llevar un régimen bueno en cuanto a la parte contable, en cuanto a la parte jurídica, etcétera. Entonces, pues van ofreciendo un poquito más en la parte de capacitación. Y claramente permiten conectarnos a un mercado nacional como es el nuestro, pues permite también llevarlo a un nivel más global. Lo vieron en el caso, por ejemplo, de Bancomext. Hay periodos, obviamente tenemos una gravedad y tenemos una problemática como en gran parte de las instituciones, tanto públicas como privadas en nuestro país. La banca tuvo un periodo muy importante, de hecho históricamente se le conoce como el periodo de oro y este se dio más o menos en el 36 hasta el año 70. Denme un segundito, espérenme tantito.
Bueno, entonces les decía, tenía este periodo de oro a partir más o menos del año 36, duró un buen tiempo, la realidad es que si hablamos de una buena durabilidad, 30 y tantos años, en el cual, ¿por qué se llamaba este periodo? ¿Por qué se le conocía como periodo de oro? Porque la tasa de crecimiento pues era una tasa técnicamente amplia y sobre todo porque generaba una tasa de empleo funcional, ¿no? Y eso pues no solamente gestionaba que hubiera una economía estable, sino que aparte de eso, bueno, pues se hablaba de una modernización económica, que era el fenómeno que en ese momento se estaba dando. Sin embargo, pues como toda institución, pues no se salva de los problemas, sobre todo problemas internos, que cuando se exteriorizan, bueno, pues ahí es donde lleva al colapso de diferentes instituciones. Obviamente se daba una ineficacia, se comenzó a dar una ineficacia administrativa, posteriormente también se daba un plan de desarrollo que no era integral, porque no era así como lo tenemos marcado ahorita. Ese plan de desarrollo siempre o generalmente se utilizaba con fines políticos. ¿Qué quiere decir? Que la banca se movía de acuerdo, la banca de desarrollo se movía de acuerdo a los intereses políticos que se presentaban, de acuerdo a los cargos que obviamente se iban a ocupar. Y cada cambio de gobierno, ¿no? Cada cambio, si había un cambio político, pues también afectaba a lo que era la banca de desarrollo. Y eso a la larga, pues por supuesto que generó problemas. Y el último, que es uno de los males más grandes, ¿no? Dirían, son del cáncer que desgraciadamente habita en muchas instituciones, pues la corrupción. No había la necesaria rendición de cuentas y bueno, pues todos estos factores empezaron a pegarle a lo que fue la banca de desarrollo. Actualmente, bueno, sí tenemos como objetivos o como sectores que son los más privilegiados en nuestro país en cuanto al apoyo que brindan, en este caso, la banca de desarrollo, con todos sus elementos que ya los vieron. Principalmente, bueno, pues apoyo al comercio exterior, todo lo que tiene que ver con la infraestructura referente a las obras públicas y bueno, pues el apoyo a la parte de gestionar o de poderse hacer de viviendas, ¿no? Con eso nosotros estaríamos cerrando la parte de banca de desarrollo. Yo les había dicho que nos quedaban un par de instituciones más antes de pasar a nuestro último tema, que sería la parte de los delitos financieros. El primero de ellos es algo que se llama sociedades financieras de objeto limitado. Generalmente, igual y ustedes también ya las escucharon, pero como la parte de SOFOLES. Las SOFOLES eran consideradas también entidades financieras que claramente tenían que tener la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sin en cambio, aunque eran autorizadas por esta secretaría, quien se encargaba de vigilarlas, quien se encargaba de dar esta mecánica de inspección, era la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que ya la vimos y ya platicamos de ella. Estas OFOLES, el objetivo principal es que buscaban captar cierto tipo de recursos, pero estos recursos provenían forzosamente de los instrumentos, estos instrumentos que se colocaban en un registro específico. ¿Cuál era este registro? Pues el Registro Nacional de Valores. Y con ese dinero, con esos recursos, pues otorgaban créditos para una determinada actividad o para un determinado sector. ¿Por qué digo había o por qué digo eran o por qué digo se consideraban? Porque hubo una reforma en el año 2013 y ahí en esa reforma que se dio en la ley que le daba origen a las OFOLES, se derogaban ciertos apartados, ¿sí? Y ahí decía que las sociedades financieras, o sea, las OFOLES, ya no eran consideradas como entidades financieras, o sea, ya no iban a estar ni reguladas ni nada por la ley de instituciones de crédito. Entonces, como esta ley ya no las regulaba, ya no las consideraba parte de, pues en automático, pues ya no estaban bajo esa tentativa. ¿Cuál fue el efecto? ¿Qué fue lo que provocó? Pues lo que provocó es que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pues ya no las supervisara, ya no las vigilara. Las OFOLES, obviamente aquí tuvieron dos opciones, ¿no? La primera, pues había ciertas OFOLES que sí querían seguir operando, entonces lo que estas hicieron, o sea, si querían seguir con esta tentativa y con esta mecánica, tuvieron que buscar figuras
o entidades que fueran reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. O sea, se tuvieron que transformar alguna de estas figuras que siguiera bajo el rubro, que siguiera bajo la parte regulatoria de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, si querían seguir funcionando. Si no, bueno, pues en automático tenían que extinguirse o cambiar completamente la razón de ser. Ahora, este tipo de sociedades, aparte de tener que otorgar o poder otorgar créditos o alguna especie de financiamiento para ciertas cosas, como lo eran o como lo son las viviendas, los créditos para pequeñas y medianas empresas, para gestionar la adquisición de un vehículo, etcétera. En este caso, las SOFOLES también estaban dirigidas a aquellas personas que pertenecían a sectores que no tenían la oportunidad o que nunca habían tenido el acceso a créditos comunes, o sea, a créditos que entregaba en este caso la banca comercial, que es lo que generalmente estamos viendo. Para eso fueron creadas las SOFOLES, ¿sí? Y eso es lo que las diferencia de los créditos normales. Ahora, en este caso, las SOFOLES están reguladas, las que se quedaron funcionando bajo una tentativa, bajo la Comisión Nacional. Y bueno, pues esta tiene por objetivo pues regularlas, supervisarlas. ¿Para qué? Pues para que funcionen de manera correcta. Actualmente los sectores que atienden las SOFOLES son variados. Van desde partes agroindustriales, también va con las pymes, va con el sector hipotecario, el sector automotriz, ya tiene una variabilidad y tiene una funcionalidad como muy diversificada, vamos a decirlo así. Esa es una de las figuras. Y la última figura que tenemos son las sociedades financieras de objeto múltiple, o sea, las SOFOMES, ¿no? Muy parecidas, por lo menos en nombre, a lo que es la parte no de funcionalidad, pero bueno, por lo menos en nombre como que se pueden confundir un poquito. En este caso, las SOFOMES son consideradas o están constituidas más bien como sociedades anónimas, ¿sí? Estas sociedades anónimas tienen un registro actualmente. El registro se da también ante la CONDUCEF. Ya platicamos también de la CONDUCEF, que es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. ¿Cuál es el objeto de estas? Bueno, el objeto de estas es poder dar o poder realizar de una manera profesional de cualquier actividad o de una o de más que se les pueda otorgar un crédito. A diferencia de las anteriores, que solamente es la parte de financiamiento y crédito, aquí ya se dedica también a la parte de un arrendamiento financiero o de un factoraje financiero. Por eso se dice objeto múltiple, porque no solamente se dedican al otorgamiento de financiamiento, ¿sale? Vamos por partes. ¿Sabemos qué es un arrendamiento financiero? Digo, antes de seguir avanzando, ¿verdad? Ya llevaron contratos, ¿no? Según yo. ¿Sí o no? Buenos días, Lick. Sí, ya lo vimos. Y a mí, por lo que recuerdo, o más bien, es, es cuando te dan el goce temporal de algún bien, o se traspasa el derecho de algún bien en arrendamiento. Claro, sí, de hecho esa es la mecánica. El arrendamiento financiero es prácticamente lo mismo que el arrendamiento. El arrendador tiene que conceder el uso o el goce temporal, como dice su compañero, de un bien. El arrendatario, pues ya sabemos que tiene que pagar un precio precisamente por eso. Aquí la diferencia en la parte financiera es que esta opción se da entre empresas, o sea, no se da entre personas físicas. Si fuera entre personas físicas, pues sería un arrendamiento civil como el que conocemos.
Aquí el asunto es que se da entre empresas. Generalmente las empresas que no cuentan con la capacidad económica para poder comprar una oficina, para poder comprar una empresa, un edificio, hasta un local, ¿no? Entonces, ¿a qué acuden? Pues obviamente acuden a esta parte, ¿no? Y aquí tenemos muchísimas, podemos encontrar muchísimas en las cuales empresas de diferentes sectores pues se dedican al arrendamiento. Pues estas SOFOMES también se encargan de esto, adquieren propiedades y las arriendan a empresas, no nada más pequeñas, sino pequeñas y medianas, sino la empresa de cualquier tipo. Eso por esa parte. Pero también nos dice que las SOFOMES también se encargan, como son de objeto múltiple, aparte de otorgar créditos, aparte de arrendar, se encargan de algo que se llama factoraje financiero. ¿Han escuchado alguna vez a qué se refiere esa parte? ¿No? Yo encontré que es un proceso por el cual una empresa comercializa sus cuentas por cobrar. Es como si, bueno, no sé si sea eso, cuando alguna empresa compra a los clientes que no han pagado y ellos son los que cobran esas facturas. Exactamente, sí, Ok. esa figura es eso. Lo que se hace, como bien lo comentó su compañera, es comercializar cuentas, pero estas cuentas, digamos, estas deudas, porque al final de cuentas son cosas por cobrar aún. Lo que hacen es que venden las facturas a una institución financiera. Yo tengo facturas de mi empresa de tal o cual cantidad de tal o cual rubro, entonces yo se las vendo a una institución financiera. Y lo que hace la institución financiera es que a mí me da el dinero o a mí me da el efectivo, vamos a decirlo así, de manera inmediata, o sea, en el momento, ¿no? Para que yo pueda seguir llevando a cabo pues las cosas que hace mi empresa. Y ya en ese caso, la entidad o la institución financiera va a ser la que se va a encargar de cobrar, ¿sale? Pero de mientras a mí yo ya recuperé mi dinero. Eso es el factoraje financiero. Pues las FOMES, eso es otra de las actividades, vamos a decir así, que realizan. Ahora, tuvimos ya una dualidad porque tenemos SOFOMES que están reguladas y otras que no. Y podemos decir, ah, caray, ¿cómo? ¿Las que no están reguladas no valen? ¿O qué? ¿Cuál es la dinámica? Bueno, en el caso de las reguladas, también hubo una reforma en materia financiera por allá por el 2014 y empezaron a incorporar unas figuras que eran precisamente sociedades que tenían vínculos de patrimonio con sociedades financieras de carácter popular o cooperativas o comunitarias, estas que se dedican a la parte de los ahorros y los préstamos, como las cajas de ahorro, por ejemplo, ¿sí? Y en este caso decían que estos vínculos de patrimonio se seguían teniendo con la institución de crédito, ¿no? Entonces, en este caso, a ese régimen de entidades reguladas se ponen a las SOFOMES que para poder llevar a cabo sus operaciones tienen que emitir valores de deuda, los que ya dijimos que se encuentran en el Registro Nacional de Valores, de acuerdo a la Ley del Mercado de Valores. Ahora, en este caso, también las SOFOMES que se consideran como reguladas es, a pesar de cualquier supuesto que se encuentren, de los que ya comentamos, algunas dijeron, bueno, igual y yo no extiendo, digamos que valores de deuda, ¿no? Pero yo sí me quiero incorporar a este esquema, vamos a decir, de SOFOMES reguladas. Ah, bueno, pues en ese caso pudieron hacer o pueden hacer la solicitud. Lo único, pues es que la aprobación no solamente es porque yo diga, ah, voy a hacer SOFOMES regulada y ya, no, se tiene que hacer una solicitud ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y ella va a ser quien se va a encargar de aprobar o en su defecto, pues de rechazar. ¿Cómo las podemos distinguir? Bueno, estas sociedades deben de tener su denominación social, obviamente como sociedad financiera de objeto múltiple o si quieren el acrónimo que es SOFOM y tiene que tener seguidas las palabras de entidad regulada o las siglas ER. Ya con eso nosotros sabremos que están reguladas, que están sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional y de la CONDUCEF, ¿sí?
Ya en ese caso, las reguladas, bueno, de acuerdo al tipo de entidad con la que tienen este vínculo de patrimonio, pues ya tienen su carácter de ser regulada. Cualquiera de los dos supuestos, si es porque tienen relación patrimonial o si es porque expiden valores de deuda, pueden ser reguladas o en su defecto voluntario, pero pues ante la autorización de la Comisión Nacional Bancaria. Y bueno, tenemos las otras que serían las no reguladas. En el caso de las no reguladas por descalificación, vamos a decirlo así, son aquellas que como tal no se encuentran dentro de las dos cosas que acabamos de platicar. ¿Y cómo las distinguimos? Porque también tiene la parte de las mismas letras, o sea, sociedad financiera de objeto múltiple o SOFOM, y tienen que tener, en el caso de la abreviatura o la palabra completa, es entidad no regulada. O la abreviatura sería entidad no regulada, entonces sería ENR. Y con eso nosotros podemos, digamos, lo que distinguirla. Dulce, ¿me podría leer estos dos recuadros, los dos últimos, primero este y luego este? Sí, Miss. Primero el de Sofomes. Sí, este y luego este. Ok, ya lo vi. Ok. Um, Además están sujetas de la inspiración y vigilancia de la CNPV, pero exclusivamente para verificar el cumplimiento de las disposiciones preventivas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Las OFOMES no reguladas deben proporcionar la información o documentación que les regule en el ámbito de su competencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Banco de México y la CONDUCEF y la CNBV, y pueden ser sancionadas en caso de no proporcionarla dentro de los plazos que tales autoridades señalen o cuando la presente de manera incorrecta. Perfecto. Sí, efectivamente acá vemos otra de las grandes diferenciaciones. No quiere decir que el hecho de ser SOFOME no regulada esté completamente fuera del margen de la ley. No, aquí la única diferencia es que en este caso también las va a inspeccionar y las va a vigilar la comisión, pero solamente para poder ver si cumplen con las disposiciones en cuanto a la prevención de lavado y de terrorismo, pero nada más, de ahí en fuera, pues no hay una vigilancia tan apegada como las que sí están reguladas. Ahora, también nos los exime de ciertas obligaciones, aunque no estén reguladas, tienen la completa obligación de tener que dar documentos e información que le requieran, tanto la Secretaría de Hacienda, el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria. Y en dado caso que haya una negativa, porque puede suceder, bueno, pues en este caso, si no cumplen en tiempo y en forma con la rendición de información, bueno, pues entonces en este caso sí van a tener que ser sancionadas, ¿sí? Por cualquiera, por omisión o en su defecto por presentarlo de una manera inadecuada. Pregunto, ¿hasta acá tienen alguna duda o tienen alguna pregunta antes de seguir avanzando? ¿No? Conste, van a ver el día del examen, o sea, ay, no. Espérenme, que los conozco. A ver, bueno. Entonces, si no tenemos dudas, que bueno, al parecer creo que no, si no luego ya saldrán. Vamos a comenzar con nuestra última, más bien con nuestro último tema. Nuestro último tema es lo referente a delitos financieros y bancarios y la parte de lavado de dinero, ¿sí? Les voy a proyectar a ver si ya les aparece. Ay, Dios. Bueno, sí, pero hasta acá. A ver. Ay. Ahí está. Bueno, les decía, nuestro tema es la parte de delitos financieros. Para empezar, para poder hablar de ellos, bueno, tenemos que distinguir qué es un delito financiero. De manera general, sabemos que los delitos pues, son estas conductas punibles. En el caso de los delitos financieros, pues son conductas punibles que de alguna manera producen que se rompa el equilibrio que debe de existir en las etapas del hecho económico. Parte importante entre los delitos financieros y los bancarios. Los financieros son realizados o cometidos por personas que trabajan o que dirigen instituciones financieras.
o sea, básicamente trabajadores. En este caso, ya sabemos, cuando hablamos de instituciones financieras, no solamente hablamos de bancos, puede ser bolsa de valores, pueden ser financieras, cooperativas, etcétera. Ahora, ¿cómo se estudian los delitos financieros? Tenemos claramente una codificación, nos vamos al Código Penal Federal, sabemos que nuestros códigos tienen una parte general y una parte especial. En el caso de la parte penal, bueno, probablemente ustedes ya vieron dogmático jurídico penal, parte general, y dogmático jurídico penal, parte especial. En el caso de la parte general, bueno, pues son todas aquellas reglas que pues, se aplican a diferentes delitos, donde nos dice su definición, cuáles son las clases, nos habla acerca de quiénes serían los responsables, cuáles son las cuestiones circunstanciales, si hay tentativas, si hay eximientes, si hay excluyentes, punibilidades, entre algunas otras cosas. Y en la parte especial, ahí es como que nos van a desmenuzar el tipo penal. ¿Qué quiere decir? Que nos van a decir todos los elementos que van a integrar precisamente a las conductas punibles. ¿Sí? Nos van a dar elemento por elemento. De hecho, en la dogmática jurídico penal, parte especial, vamos analizando delito por delito y bueno, vamos viendo los bienes jurídicos, vamos viendo los derechos y vamos viendo cada una de las circunstancias específicas que concluyen en la parte del tipo penal. Y bueno, pues en el caso de los delitos financieros es exactamente lo mismo. Sin embargo, no solamente tenemos una generalidad bueno, en el caso de los códigos penales federales, sino que también tenemos la legislación especial específicamente para el derecho financiero. Acá tienen ejemplos de algunas. Estas leyes, dentro de su contenido, y ustedes las pueden constatar, cada una de ellas va a tener una sección de delitos, va a tener una sección de sanciones, etcétera, ¿no? Y son leyes especiales porque ya hablan específicamente de la materia financiera. Ejemplos, bueno, la ley de instituciones de crédito, la del mercado de valores, la general de organizaciones y actividades auxiliares, de sociedades mutualistas de seguros, las de instituciones de fianzas, bueno, todas esas legislaciones tienen, digamos que un apartado de ese nivel. Lo vamos a ver más adelante que hablemos de lavado de dinero. Ahora, ¿quién es competente en cuanto a la competencia por materia para conocer acerca de los delitos financieros? Bueno, en este caso tiene que ser con la parte de los tribunales de la Federación, específicamente los jueces de distrito. Ellos se van a encargar de conocer los delitos financieros. Ahora, ¿tenemos rama específica que los estudia? Sí. No solamente el derecho financiero estudia la parte de delitos, tenemos una área de especialidad que es precisamente el derecho penal financiero. Este tipo o esta disciplina se va a encargar de conocer acerca de todos aquellos actos y de todas aquellas omisiones que atenten contra la seguridad de las operaciones, del patrimonio, de la seguridad de tráfico y toda la parte del sano manejo de las entidades financieras y aquellos que claramente se tipifican de manera penal. El derecho penal financiero, bueno, pues es el que se va a encargar del conocimiento y la constitución de todas estas conductas. ¿Tiene justificación? Pues claro, como todas nuestras ramas de derecho, todas las que han visto y las que les faltan por ver, todas tienen una razón de ser, tienen una naturaleza jurídica del por qué o para qué están. En el caso del derecho financiero penal o penal financiero, por supuesto que tiene una razón de ser. Y esta razón de ser recae en dos partes importantes. Por un lado, la importancia económica, ¿por qué? Porque estos delitos que atentan contra el sistema financiero mueven o tienen involucradas grandes cantidades o grandes volúmenes de capital, ¿sí? Que sabemos que esos capitales van dirigidos para actividades productivas y por tanto, pues se tiene que dar seguridad, se tiene que dar protección, pues a todos aquellos usuarios que depositan o que hacen inversiones. Eso por un lado.
Y por otro lado, pues la importancia económica que tiene el sistema financiero. Si no tenemos un sano y un buen sistema financiero, bueno, pues podemos tener un colapso económico. Por tanto, pues obviamente necesitamos áreas específicas que se encarguen de valorizarlo, de prevenirlo y de sancionar todas aquellas conductas que vayan en contra de la norma. ¿Tenemos clasificación de delitos financieros? Sí. Igual que ustedes han visto toda esa gama de clasificación de delitos de acuerdo a millones de cosas, específicamente en los delitos financieros también tenemos la misma, digamos que la misma parte, también tenemos clasificaciones. Nosotros vamos a hablar solamente un poquito de dos clasificaciones. Una que es desde el punto de vista didáctico y otra que es desde el punto de vista dogmático. En el caso de la parte didáctica, bueno, es más como la enseñanza, es más como una parte formativa. Y el punto de vista dogmático, como su nombre lo dice, pues viene a partir de la cuestión del dogma, ¿no? O sea, de estos axiomas que ya están estipulados y que no se pueden contrariar. Si nosotros hacemos una clasificación desde el punto de vista dogmático, en este caso, bueno, va muy apegado a lo que veíamos en la teoría general del delito, ¿sí? En los cuales, bueno, pues hablábamos de todos estos delitos que se contienen en nuestra ley, específicamente, pues en las leyes financieras. En este caso, nosotros tenemos la siguiente clasificación. Eddie, ¿me podría hacer favor de darle lectura a todos los recuadritos del lado derecho, por favor? Sirik. Gracias. Primero, por su gravedad, son delitos. Por su conducta del agente, son de acción y de algunos de las omisiones o omisión. Por el resultado, son materiales y formales. Por el daño que causa, pueden ser de lesiones y de peligro. Por el elemento interno o culpabilidad, son dolosos o intencionales. Y ya no veo lo demás, Vic. Ahí ya. Ya. Por su estructura o composición, son todos los complejos, porque en su comisión se lesionan o ponen en peligro diversos bienes jurídicos tutelados. Perfecto. Ok. Ya no vamos a ahondar tanto en la clasificación, bueno, porque ya sería como redundante. En el caso de la parte de su gravedad, bueno, ya sabemos que no todos van a tener la misma punibilidad, ¿no? Dependiendo esa característica. En cuanto a la gente, pues ya sabemos que no todos son de realizar actividades ilícitas, algunos se cometen pues precisamente por dejar de realizar alguna situación. Por el resultado, ya sabemos que algunos recaen de manera instantánea y algunos no. Los que pueden ser de lesión y de peligro. Claramente algunos solamente están en tentativa, o sea, no se consuman y algunos pues directamente sí lesionan nuestros bienes jurídicos. En el caso de por el elemento volitivo, ¿no? O sea, por la parte de culpabilidad, tenemos dolosos, intencionales y pues tenemos delitos culpables, ¿no? Ya sabemos, aquellos que sí se dan con todo un efecto volitivo, con toda la voluntad, con toda la intención, y sabemos que pues, hay otros que la realidad se dan por accidente o se dan por negligencia, por impericia, pues pasa exactamente lo mismo en el marco financiero. Y también tenemos aquellos que se dan por su estructura, ¿no? Aquellos que, bueno, son de cierta manera complejos. ¿Por qué? Porque precisamente no solamente ponen en riesgo un solo bien jurídico, muchos delitos son conjugados porque precisamente atentan contra diferentes tipos o una gama diferente de bienes jurídicos tutelados. Entonces, bueno, pues esta clasificación también se maneja dentro de la misma forma. Tenemos el siguiente, pues obviamente tenemos la parte del número de sujetos, ¿no? Hay unos que son solamente en el caso financiero, pues por particulares, o sea, por una sola persona. Algunos se dan en contubernio con empleados, con funcionarios, precisamente de las instituciones, y bueno, pues así decimos que son unisubjetivos o plurisubjetivos.
También por su forma de persecución también se clasifican. Hay unos que se dan a través de casos concretos, o sea, que se presentan a través de denuncias o en su defecto por parte de la institución afectada. Algunos directamente las denuncias llegan a la parte de la Secretaría de Hacienda y algunos no. Algunos llegan a la entidad, por ejemplo, bancaria y esta pues ya los canaliza. Y por la parte de la materia, en el caso de la materia cabe mencionar todos los delitos financieros son federales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todas las conductas están incluidas dentro del ordenamiento federal. Y tenemos la siguiente parte, que es la parte didáctica. La parte didáctica decíamos que tiene más que ver con la parte de formación, con la parte pedagógica de formación y demás. Acá se tiene solamente a que los delitos financieros se clasifican tomando en cuenta a los sujetos activos, o sea, aquellos que puedan intervenir. ¿Y eso cómo lo voy a saber? Pues lo voy a saber a través precisamente de la parte de irme a mis leyes especiales y ahí me va a decir cuáles son, digamos que los delitos de manera específica. Bueno, acá tienen una tarea, van a realizar dos, porque obviamente uno es de esta semana y otro es de la semana que no nos vamos a ver. La primera es acerca de esto, es un asunto de una persona que se llamaba, si mal no tengo entendido, creo que hace un par de semanas falleció, es Bernard Lawrence, ¿sí? Lo pueden buscar como el asunto de Bernie Madoff, ¿sí? Tiene que ver con esta parte de delitos, entonces les va a interesar un poquito. Y bueno, en la otra tarea van a investigar un poquito acerca de la inteligencia artificial, cómo está funcionando el mecanismo de la inteligencia artificial contra los fraudes de manera general, específicamente pues bancarios. Les voy a aperturar, obviamente les voy a aperturar sus espacios en la plataforma para que lo puedan realizar. Y bueno, empezamos con el primero de los delitos bancarios. El primero de los delitos bancarios, y lo vamos a ver un poquito más adelante con un poquito más de detenimiento, es la cuestión de que se tiene que falsificar un cheque, pero como una falsificación de documento financiero, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el documento es verdadero, o sea, el papel, para que me entiendan, es real, o sea, sí proviene de la institución bancaria. Lo único que hago, pues, es una alteración química, ya sea para quitar parte o para quitar la información total del cheque. Ahorita vamos a ver cómo se hace esta parte. Tenemos otra conducta típica que es algo que se le conoce como el esquema de kiting. Este también entra dentro de las gamas de fraudes que se hacen con cheques. La dinámica ahí es que se combina, o sea, hace una combinación del tiempo entre el que se da el depósito de un cheque y en el momento que se va a presentar al banco para que se pague. Como son movimientos instantáneos, puede operar la buena fe del banco y anticipar los fondos para que puedan entrar en balance. Por eso, pues ya ahorita ya los bancos están como muy en la situación de tener que hacer revisiones completas en cuanto a los fondos o a los depósitos del cheque previo a tener que pagar esos recursos, porque si no, pues obviamente se puede generar un problema de desfalco. Por otro lado, tengo la parte de la falsificación. En el caso de la falsificación, en la falsificación tenemos la característica que es la fabricación del cheque, pero la fabricación completa. Aquí hay que tener cuidado, hay que diferenciar entre la falsificación y en el caso de la alteración. En la falsificación se hace de ceros, o sea, el papel también es falso. Aquí, bueno, ya se ocupan diferentes tipos de software, ya se utilizan equipos de impresión, de alta tecnología, computadoras especiales, escáneres especiales, y bueno, ahí ya lo que se hace es que se duplica con esa parte, se duplica completamente los datos en el papel para que lo entendamos. Esa sería la dinámica diferente. Y por otro lado tenemos la parte de la alteración. En el caso de la alteración era la que comentábamos al principio con la situación de falsificación. Ahí lo que se hace es que se utilizan diferentes químicos como lo pueden ser solventes. Hay algunos que sí han demostrado bastante
¿cómo lo podemos decir? Efectividad para poder hacer las modificaciones. Ejemplo, la acetona. También se menciona que los líquidos para frenos o estos líquidos que sirven para remover o quitar manchas pueden fungir para poder quitar la tinta de ciertos lugares o de ciertos espacios de los cheques. Si estamos ante una alteración parcial, o sea que nada más quiero eliminar un dato, hablamos de alteración, ¿sí? Pero si ya borro todo como tal y solamente me quedo con el papel, entonces ya se llamaría lavado de cheque, ¿sí? Acá lo tenemos, miren. Ahí está. Ya se llama lavado de cheque cuando es la totalidad de la información. Entonces ahí tendría como su gama, ¿no? De diferencias. Y tenemos otro tipo también que entra dentro del mismo esquema que se denomina como fraudes con cuentas nuevas. Sabemos que las cuentas de cheques no son tan difíciles de obtener. ¿Por qué? Porque se aperturan de manera breve, de manera fácil, porque técnicamente, ¿qué es lo que quieren los bancos? Pues los bancos quieren más clientes, ¿no? Y estas cuentas, pues técnicamente son de ahorro, o sea, son para tener recursos ahí. El problema de estas es que muchas de ellas se aperturan con documentos, estos documentos que nos piden para identificarnos, estos documentos muchas de las veces son falsos, ¿sí? Y bueno, pues a veces estas cuentas que se aperturan, que son cuentas nuevas, pues se pueden utilizar para otro tipo de conductas. Entre ellas, y eso a mí me lo comentaron de muy buena fuente, como cuentas de aterrizaje. Se pueden ocupar de obtener recursos de lo que ustedes quieran. Pueden ser de cuentas de personas ya fallecidas, pueden ser por procedencia de actividades delictivas, puede ser como lavado de dinero. Pues estas nuevas cuentas se utilizan para diversificar las cantidades que van ingresando al sistema bancario. Entonces, digo, el problema no es la cuenta de cheques, sino pues la falsedad de identificación o de identidad, y aparte de todo, bueno, pues el esquema de que no sabemos realmente la utilización de esas cuentas. Ya aquí, pues la persona, en este caso, si ya hablamos de un delincuente, pues el defraudador puede hacer diferentes esquemas de fraudes. Hay muchísimos en la actualidad, demasiados, que ni siquiera muchos pues han podido entrar dentro de un esquema regulatorio. Y bueno, ahí ya tenemos como un poquito de la deficiencia. Otro delito que podemos encontrar sería el robo de identidad, en este caso el robo de identidad financiera. Se dice que es estadísticamente es uno de los más comunes alrededor del mundo, y lo único que se hace pues solamente es apropiarse de la identidad de una persona. ¿Para qué? Pues para obtener cierto tipo de cuestión económica, de recursos, es más, hasta de créditos o algunos otros beneficios. ¿Cómo se hace? Pues digo, también hay que tener mucho cuidado cuando extraviemos algún mecanismo de identificación o cuando extraviemos alguna documentación, pues reportarla de manera inmediata, porque si no la reportamos y al rato se genera algún movimiento, bueno, pues obviamente ya no se va a poder hacer mucho. Otro de los esquemas, pues es que la mayoría se empezó a utilizar no necesariamente para retirar dinero. O sea, no para retirar dinero de caja o de cajero, es más, ni siquiera para hacer compras en un súper. Mucho se empezó a hacer a través de obtener ciertos beneficios que tenía el titular y empezar a acceder a compras en línea. ¿Cómo lo hacían? Pues a través de los bitcoins, por ejemplo. Entonces, todo este dinero electrónico, pues bueno, luego la persona ni siquiera sabía que tenía esos beneficios. Y obviamente la persona que se adueña de estos datos o se adueña de estas situaciones, pues son las que se encargan de hacer todos estos malos manejos. Bueno, tenemos el siguiente, que es la malversación o algo conocido como el desfalco. ¿Cuál es esta? Bueno, pues el desfalco, malversación de fondos, es una mecánica a través de la cual ciertas personas, puede ser una o pueden ser muchas, se van a apropiar de diferentes valores, no necesariamente cuestión de dinero, o sea, no necesariamente papel, moneda. Pueden ser valores, pueden ser cheques, entre algunas otras cosas.
Aquí, ¿cuál es la característica, digamos, que de este tipo penal? Aquí el elemento primordial es que se necesita interferir, o sea, la persona que lo hace interfiere como tal con los derechos de propiedad de la persona que es dueña, ¿sí? Y bueno, pues ya a través de eso se genera la problemática. Denme un segundo, por favor. Ahora sí, a ver. Les decía entonces, en el caso de la malversación se tiene esa característica importante, ¿no? En la cual la persona lo que hace es intervenir la propiedad del dueño, o sea, del propietario, de la persona titular, del cual pues son esos recursos. Este lo que hace es intervenir y bloquear esa parte. Este delito generalmente, bueno, más bien es cometido por personas que sí trabajan dentro del sistema. En este caso, bueno, pues dentro de una entidad bancaria. ¿Por qué? Pues porque ellos son los que tienen un acceso, pues digamos que más sencillo a las cuentas financieras y son aquellos que, bueno, tienen el potencial de información, de conocimiento, de acceso, pues para poder traspolar o trasladar los recursos, ¿no? O los fondos. Y bueno, en este caso, pues ya las cuentas de las personas, bueno, pues pueden ser atacadas de diferentes maneras y en diferentes asuntos. El lavado de dinero. Bueno, en el caso del lavado solamente vamos a tocar así como cuestiones muy, digamos que muy simples, porque lo vamos a ver con detenimiento y de hecho vamos a analizar un poquito esa parte. En el caso del lavado de dinero, pues sabemos que es un mecanismo, es una herramienta a través de la cual se vuelve legal cierto tipo de dinero, ¿no? ¿Quién lo vuelve legal? Pues el sistema bancario. La característica es que este dinero pues ha sido obtenido a través de actividades ilegales.
¿sí? Y bueno, pues esta característica es que ya se pueda movilizar este dinero ya limpio de un lugar a otro y que no comprometa pues a las personas que sí cometen este tipo de actividades ilícitas. Hay muchos esquemas, la realidad es que hay, digamos que se han desarrollado o se han preparado muchos esquemas a través de los cuales pues se puede hacer la estructura o la dinámica y posteriormente pues convertir esos fondos considerados como sucios a dinero legal. Y podemos decir, bueno, y ahí como que el banco, ¿qué tendría que ver? Pues al final de cuentas el banco pues no hace la transversión o no comete la conducta ilícita de la cual se obtiene el dinero sucio, pero sí lo hay. Y es precisamente que el riesgo que le genera al banco es que se puede volver cómplice o puede violentar lo que nos mandata el secreto bancario. ¿Sí? Y obviamente eso pues nos pone o los pone en un alto riesgo y en una situación de desconfiabilidad. No vamos a analizar la ley, bueno, vamos a tocar una ley de lavado de dinero y la vamos a tocar cuando lleguemos al tema. Tenemos también otra forma que es la forma del fraude bancario. En el caso del fraude bancario, pues ya lo sabemos, pues es un delito que también entra dentro de los esquemas de estafa, de fraude y que se hace a través de diferentes prácticas. Prácticas claramente pues ilegales a través de las cuales funcionarios o también grupos externos pueden allegarse de información o pueden allegarse de datos de personas, de terceros y con ello pues dedicarse a usurpar identidad o es más, hasta de manera directa poder robar el dinero de los usuarios de la misma entidad bancaria, que es uno de los más comunes que hemos visto. Dentro de esas modalidades encontramos algo que es el farming. En este caso del farming es lo que conocemos como tal de un modelo de replicar las estructuras de las entidades bancarias. ¿Qué quiere decir? Que a los usuarios los engañan para que puedan ingresar a ciertas plataformas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Las personas ingresan, les solicitan datos, pero resulta que esas plataformas no son las plataformas oficiales, sino pues son simples modelos de usurpación. Y esto pues sin mayor problema pues les permite a los transgresores de la norma pues obtener todos nuestros datos y tomar todo el control y hacer lo que quieran con nuestras finanzas personales. Y es más, no es directamente un robo porque nosotros estamos ingresando directamente a la plataforma a entregar nuestros datos. Por eso mucho detenimiento en la parte de tener que revisar, de tener que constatar que los datos que tengamos, bueno, pues sean los datos verídicos de la institución. De hecho, hay muchos correos electrónicos, mensajes de textos en donde nos dicen que las entidades bancarias no solicitan ninguna información personal, contraseñas, NIP, etcétera, por mensajes o por correo electrónico que eso no lo solicitan. ¿Para qué? Pues para que evitemos ser víctimas de fraude. Hay muchos esquemas, por eso se los puse acá, porque hay muchas modalidades. Tenemos también la parte de los delitos bancarios. Los delitos bancarios en México, como en muchos otros países, pues son varios, ¿no? Tenemos muchos. Sin en cambio, pues los más reiterados o los que podemos nosotros recalcar sería la parte del robo de tarjeta. El robo de tarjeta, bueno, pues se da precisamente cuando podemos olvidar o verdaderamente la tarjeta nos es robada y se presenta por la persona fungiendo, ¿no? Ser la propia titular de la misma. Es muy común y sobre todo es muy común que nos las roben o que las perdamos y que no las reportemos. Se tienen que reportar de manera inmediata. Cualquiera, si es pérdida o robo a la institución y si es robo, pues se tiene que levantar la denuncia correspondiente porque si no, pues ya, si es al mes que ya me generan el cargo y digo, no, es que me la robaron, ¿cuándo? Pues hace 3 semanas, ¿reportaste? No, o sea, ahí también ya no tendríamos como mucha situación, se tiene que reportar de manera express.
Tenemos también otra figura que se llama skimming. El skimming es lo que nosotros conocemos como duplicado de tarjeta, cuando nos la clonan. El duplicado de la tarjeta se da cuando ésta se codifica o se vuelve a codificar sin que digamos que que la entidad bancaria pues dé esta autorización. En estos casos, ¿cómo se hace? Bueno, pues se extrae, ¿no? Se extrae la información de la banda magnética, de una tarjeta original, de una tarjeta verídica, sin que la persona o sin que el titular en este caso, pues tenga el conocimiento de la misma, ¿sí? Desgraciadamente, pues es uno de los delitos recurrentes y sobre todo delicados. ¿Por qué? Porque este esquema o este mecanismo de fraude no nos podemos dar cuenta. La única manera cuando nos damos cuenta, pues es hasta el momento en el cual pues ya los montos están cargados a nuestros estados de cuenta. Tenemos el robo de datos. Bueno, pues el robo de datos es cuando, como su nombre nos dice, nos roban la información cuando hacemos cualquier movimiento, cuando hacemos alguna compra, cuando hacemos alguna transacción, y las modalidades en donde más lo podemos ver reflejado es cuando se hacen compras por teléfono o por internet. Como muchas de ellas no buscan corroborar identidad, pues es muy fácil que se puedan generar cargos a través de esta dinámica. Eh, ah, en el caso de el robo de la tarjeta antes de entregársela al titular, este esquema de fraude se da cuando la tarjeta es sustraída antes de llegar al domicilio de la persona. ¿Qué quiere decir? Hay muchas que son domiciliadas, o sea, muchas tarjetas que se entregan en el domicilio de la persona, del titular, y este robo ocurre en ese momento, desde el traslado que se da hasta el momento en que llega al domicilio, ¿sí? Entonces, esta es como la modalidad de robo, ¿no? O sea, que va desde el banco, va al domicilio, pero en ese inter pasa algo, no, dependiendo, puede ser personas internas o externas, se roban las tarjetas. Obviamente ya no llegan al titular y como bien sabemos, pues siempre que nos entregan una tarjeta, el NIP lo tenemos ahí, por eso se nos recomienda que cuando nos la entreguen lo cambiemos. Pero si no la hemos cambiado y no está firmada la tarjeta, pues obviamente el robo de esta antes de entregar, pues puede ser mucho más sencillo, ¿no? Y esa sería una de las dinámicas más importantes. Y bueno, tenemos en los cambios de identidad. En los cambios de identidad podemos ver dos tipos. Cuando hablamos de cambios de identidad, claramente estamos hablando de cambios de identidad de tarjetas. Hay dos tipos importantes. Por un lado tenemos el fraude de uso y por otro lado tenemos las tomas de posesión. En el caso del fraude de uso, bueno, pues es un delito a través del cual la persona o el transgresor, el delincuente, roban los documentos como lo pueden ser una identificación, un estado de cuenta y los ocupa o los utiliza para poder abrir una cuenta nueva. Esta cuenta nueva pues claramente va a estar a nombre pues de la víctima, de la persona originalmente dueña de los papeles, de los documentos. Y tenemos el siguiente, que es la toma de posesión de la cuenta. En este caso de la toma de posesión de la cuenta, bueno, pues acá el delincuente utiliza no los documentos, utiliza solamente los datos personales del titular. ¿Para qué? Pues para poder redirigir o para poderle pedir al banco que dirija esos pagos a otro lugar, a otra parte, a otra cuenta. Sí, como les platicaba hace un momento. Muchas de ellas son cuentas de aterrizaje en las cuales se canalizan ciertos recursos de una cuenta a otra cuenta. El problema es que a veces, pues de la cuenta que vienen, pues los titulares ni siquiera saben. Y es recurrente porque hay muchas personas que tienen cierta cantidad de fondos, pero que pues no lo comunican, ¿no? Y al rato llegan a fallecer o llega a pasar cualquier cosa y los familiares no tienen ni idea. Entonces, obviamente, pues no los exigen, ¿no? Y los dejan, digamos que perder, por decirlo de alguna manera. Y esos serían algunos de los delitos de carácter financiero, sobre todo bancario, de los cuales podríamos platicar.
Nos falta visualizar lo que es la parte de lavado de dinero. Les voy a pedir, por favor, que busquen esa ley. La van a buscar y, espérenme, déjenme ver si la tengo. No sé si la de tener por acá, pero no la encuentro. Una pregunta. Dígame. Estos delitos, como todo delito, ¿tienen alguna sanción? Tienen sanciones, me imagino. Y Sí. dependiendo del delito es a la sanción. Sí hay sanciones que se manejan en esas conductas. Todos estos son esquemas. Obviamente estos esquemas están contenidos en las conductas de fraudes, de estafas y demás. Esos los encontramos tanto en los códigos, en este caso el penal federal, y todas las leyes especiales que les comenté al principio. Ahí pueden ir encontrando todos y cada uno de ellos. Obviamente el más importante por ciertas características de fondo es la parte de lavado de dinero. Les voy a pedir, por favor, ahorita tengo que retirarme porque tengo una situación que resolver, pero les voy a pedir, por favor, que revisen la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ¿sí? Si no, ¿Puede está muy repetir otra largo vez, el por favor? nombre, la pueden encontrar como la ley antilavado y la van a poder visualizar, ¿sale? Pero es la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿Sí? Igual, si la buscan como ley antilavado, la van a encontrar así, porque fue el nombre coloquial con el que se le conoció. No es muy grande la ley, no crean que es una ley de ciento y tantas, no, no, no. Es una ley como de 24 páginas, si no es que un poquito menos. Les voy a pedir que la lean, van a ser una herramienta visual, la que ustedes quieran, si quieren hacer un resumen, si quieren hacer un mapa, lo que quieran, para que tengan idea de qué nos trata la ley. Ya el último día, que es el día de su examen, ya ese día la comentamos, el día que es 8, algo así. La primera hora van a hacer su examen y la segunda hora nos vemos para calificaciones y terminamos de platicar de esta ley. Ya obviamente con su conocimiento previo de la misma lectura, bueno, pues ya va a ser mucho más sencillo. ¿Sale? ¿Tienen Entonces, la alguna próxima duda? ya va a ser examen DIC. La siguiente no tenemos clases porque es primero de mayo. Entonces le pregunté a la coordinadora y me dice que sí, que no va a haber, les van a respetar la suspensión, vaya. Y entonces ya eso nos deja con que la última sería el 8. Miss, un favor. El día 8 ya sería el examen. El 8 sería el examen, exactamente. ¿Lo vamos a hacer en plataforma? Exactamente. Lo van a Ok. hacer en plataforma en la primera hora. Miss, Y un ya. favor. Sí. Dígame. Ay, perdón. ¿Podría repetirme la tarea? La de la ley de la lectura, el que vamos a hacer un esquema. Es la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Y de eso tenemos que leer toda La la van ley. a leer completa y pueden hacer un esquema, pueden hacer un mapa conceptual, un resumen, lo que ustedes quieran. Aquí lo importante no es la herramienta, ¿están de acuerdo? Lo importante es que le entiendan y que la interpreten y que podamos discutirla y platicarla pues el día 8. ¿Sale? Sí, Perfecto. Miss, gracias. Perfecto. Entonces, esa sería como la tarea que vamos a tener y la que les comenté hace un ratito. La de Madoff serían las dos tareas que van a tener. Yo se las cargo, les aperturo los espacios, les pongo las fechas de entrega. Obviamente la fecha de entrega yo no tengo problema con que sea, bueno, no, fíjense que sí, porque sí les tengo que dar clase ese día. Entonces tendría que ser, yo creo que la entrega para el día, ¿qué les digo? Para el día 2. Domingo 2 para que yo tenga esa semana para calificarles y el 8 ya puedan tener su concentrado final. Ya yo nada más me espero a capturar sus calificaciones, digamos, de examen y ya con eso se promedia. ¿Sí? Silic. Perfecto.
Perfecto, sí, entonces sí quedamos. De todos modos, yo les aperturo para que no haya ningún problema. Bueno, si me hacen favor de aperturarme sus cámaras para que les pueda tomar su evidencia. Perfecto. Bueno, muchachos, pues entonces una disculpota, pero sí me tengo que retirar. Entonces, ya cualquier cosa, bueno, ya estaría en contacto con el número que tengo y bueno, ya cualquier indicación, pues les estaría avisando. ¿Sale? Cuídense mucho, que tengan bonito día. Gracias, Buen igualmente. día. Gracias a ustedes, Gracias, cuídense igualmente. mucho.